te dice, muchos me dirán aquel día, Señor, 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 en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo les declararé, yo nunca los conocí, no es que los conocí, se fueron, que se me olvidó quiénes eran. ¿Quiénes son ustedes? Apártense de mí, hacedores de maldad. Las obras externas religiosas, aún hasta predicar el evangelio, no son evidencias contundentes de la salvación de una persona. La evidencia de la salvación de una persona, dice la carta de Juan, es el arrepentimiento continuo. Si una persona deja de arrepentirse de sus pecados, puede estar mostrando que nunca ha sido salvo, porque se arrepintió quizá al principio porque se convenció de algunos pecados o porque estaba en una cultura evangélica y quería fit in y encontró, ¿verdad?, cierta paz y por eso dejó de, qué sé yo, beber, fumar y parecía de una vida religiosa y comenzó a indagar en todo esto, pero el arrepentimiento continuo sí es una evidencia de que somos salvados. El día que, cuando una persona deja de arrepentirse de sus pecados, está mostrando verdaderamente que su arrepentimiento fue circunstancial. Así que el arrepentimiento continuo, el amor por la iglesia es una evidencia de que hemos sido salvos. El odio al pecado, o sea, el huir constantemente del pecado es una evidencia. Dice, el que tiene la esperanza a sí mismo se santifica. La esperanza de que Cristo regrese o vayamos en él. Es una evidencia de que hemos sido salvados. El hacer o deshacer, o el ser profeta, o el ser evangelista tal, y que ahora es gay, o que ahora es de eso, y que por eso era salvo, y no, eso no cualifica. El hacer cosas como esas no evidencia realmente que la persona ha sido salva. Vadillo. Ahí entra también un poco de lo que es la mortificación del pecado, ¿no? Porque hablábamos cuando se toca el tema de la regeneración, uno de los primeros síntomas, decíamos en aquel estudio, era que uno de los primeros síntomas de que ha habido una obra de Dios en la persona es que comienza a rechazar lo que antes su naturaleza pecaminosa le agradaba. Y hablamos sobre eso un poco allí. Y estas doctrinas realmente chocan con el hombre, con la fibra del hombre, porque golpean nuestro ego. Porque como decía el hermano Víctor al principio, nos sacan a nosotros de la ecuación. Y el hombre quiere sentir muchas veces que nosotros tenemos algún poder sobre nuestra propia salvación y que nosotros colaboramos con Dios, ¿no? Aunque sea en 1%, aunque sea en un pequeño porcentaje. Pero si nosotros realmente colaboramos con Dios en un pequeño porcentaje, entonces le estamos quitando toda la gloria. Ya no es toda la gloria de Dios, sino que un poquitito de esa gloria nos pertenece a nosotros. Y eso es lo que muchas veces, con ese ego, es que muchas veces tenemos que batallar, ¿no? Hay algunos puntos dentro del tulip con los que yo tuve, yo creo que la expiación limitada fue la más que me tomó digerirla. Yo decía, es que, ¿cómo? Pero con el estudio y poco a poco y digiriendo bíblicamente hasta que uno dice, no, es que si realmente, como decía el hermano Víctor, si esto lo llevamos hasta las últimas consecuencias y nos mantenemos apegados a lo que realmente enseña la palabra, pues no hay otra salida. Tenemos que aceptarlo así. Vadillo, háblanos. Sí, que estaba... Arrecia, profeta, arrecia. Hoy cumpleaños, pues entonces me estaban llamando y eso, y por eso venía y volvía. Pues nada, yo escuché la exposición muy buena de lo que es el tulip, la doctrina de la gracia. No pude escuchar mucho la intervención de Alexander porque salió un momento, pero creo que tiene que ver algo con el que venciere o algo así. Yo lo que puedo decir es que si tú separas la soberanía de Dios en el aspecto de la responsabilidad humana, entonces eso va a afectar la interpretación del texto. Si tú no crees en la elección de Dios y tomas los versículos que hablan solamente de la responsabilidad del hombre, eventualmente tú vas a creer que tú te ganas la salvación por medio de tu propio esfuerzo. Justificación por obra, lo mismo que cree el catolicismo romano y el pentecostalismo rajatabla, racabacucu y toda esa gente. O sea que ambas cosas van de la mano. Sí es cierto que el hombre es responsable de su pecado y es necesario que se arrepienta de sus pecados, un arrepentimiento continuo y fe continua que obra por el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo que también son manifestación de la regeneración y la obra del Espíritu, la salvación en el hombre.
Pero si uno separa la responsabilidad del hombre de la soberanía de Dios, muchas personas llegan a creer en cierta manera que pueden ganarse la salvación o mantener la salvación por medio de obras. Y por eso es que muchas personas utilizan ejemplos hebreos, cuando habla de sin santidad nadie verá al Señor. Ellos le interpretan como que la santidad, la santificación, es lo que a mí me va a justificar delante de Dios. O sea, que yo me voy a ganar la salvación. Porque ese es el mindset. El mindset es, el evangelio enseña todo lo contrario a un evangelio de obras para justificación. La mayoría de las iglesias evangélicas, lamentablemente, arrastran eso del catolicismo romano, de creer que sus obras, su esfuerzo, sus méritos son lo que les da o les dará últimamente el premio de la salvación. ¿Sabe? Entonces, pues ahí está el problema. Muchos interpretan Apocalipsis 3, el que dice: el que venciere, yo le daré la corona de la vida. Pues la corona de la vida es la salvación. Entonces, si tú crees que la corona de la vida es la salvación, pues yo me gano la salvación. Ahí dice, si interpreto de esa manera, sin la elección, sin la soberanía de Dios, pues el que venciere, Dios le dará la corona de la vida. Pues entonces ven la salvación como un premio. ¿Cómo ganar? Hay pastores pentecostales que lo han dicho textualmente: la salvación hay que ganársela. Yo lo he escuchado. Y es precisamente por eso, porque se enfocan solamente en la responsabilidad del hombre y omiten la soberanía de Dios, la elección de Dios, la obra del Espíritu Santo, que es continua, la santificación y todo eso. O sea, creen que se pueden ganar la salvación, y si tú crees que tú te puedes ganar la salvación, pues entonces, ¿para qué tienes a Cristo? En vano vino Cristo, como lo que estaba hablando los otros días en la tertulia, de los sabatistas, judaizantes, que le agregaban la obra de la ley a la salvación para ser salvo. Así que había que circuncidarse, que había que guardar el sábado, que había que hacer esto y lo otro. Entonces, al hacer eso, pues ya, ¿para qué tú quieras a Cristo? Porque si tienes que agregarle tu esfuerzo, tus méritos, tus obras a la obra de Cristo, pues entonces, ¿para qué vino Cristo? Vino en vano. Y dice que los que hacen eso de la gracia os desligasteis. Incluso les dice anatema. En Gálatas 1:6 les dice a los que predican un evangelio diferente. O sea, le estaba hablando a los judaizantes, a los que le agregan obras a la salvación, el legalismo, pues son malditos, porque eso es lo que significa anatema, maldito. Y Pablo decía, ahí, straightforward. Ahí, jaspado, como decimos aquí. Y por eso es que había una reacción de hostilidad de parte de los judíos, que creían que eran salvos por obra. Por eso querían arrancarle la cabeza a Pablo, querían arrancarle la cabeza a los apóstoles. Los de las otras religiones paganas que también enseñaban que la salvación se podía ganar, también le querían arrancar la cabeza. O sea, ahí está el meollo del asunto. Por un lado, Dios es soberano, la elección, y todo lo que Dios ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo, así ha de ser. ¿Quiénes son los escogidos y quiénes no? Yo no puedo decirte, mira, fulano es, este no es. Yo no sé, eso lo sabe solo Dios. Pero sí, el hombre es responsable también. El hombre es responsable. Son dos verdades paralelas que van una de la mano. Una vez yo escuché a un pastor presbiteriano brasileño, Augusto Nicodemus López, que él decía, la salvación funciona de esta manera. Tú vas caminando por una avenida, ves un letrero que dice, venid a mí todos los cansados y cargados, yo los haré descansar. Dice, ok, voy a seguir caminando. Viene otra persona, mira el sign y sigue caminando. Entonces, de momento viene una tercera persona, ve el sign y dice, está interesante, voy a entrar. Entra, una vez la persona entra, en la parte posterior del sign dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajo. ¿Ves? Ahí vemos los dos versículos. El versículo que habla de la soberanía de Dios en la salvación y el otro que habla de la responsabilidad del hombre en venir a Cristo. Y así es esto. Así funciona esto. Estoy sudando, hace calor. Sí, eso era lo que estuvo explicando el hermano Mateo cuando estaba concluyendo con el estudio. Hermano,
arrepentimiento y fe. No, la fórmula no lleva más nada. Arrepentimiento y fe en su sacrificio. Su sacrificio y su obra está completa, es suficiente, no requiere más nada, más nada. Las obras que hacemos, las pocas obras que hacemos que sean buenas es precisamente porque hemos sido alcanzados por su gracia, ¿no? Y nos hemos convertido en instrumentos para su reino y instrumentos para alcanzar a otros. Pero añadirle obras o añadirle algunas otras cosas allí arriba de esa fórmula básica y simple que es el evangelio, arrepentimiento y fe, ya eso entonces sería predicar otro evangelio. Mateo, si quieres concluir, si alguien más tiene preguntas, este es el momento, te agradecemos. No tenemos cómo agradecerte. Yo sé que aquí, como tú estabas diciendo, hay mucha tela que cortar. O sea, aquí hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, sobre el libre albedrío se puede hacer un solo programa o varios programas. Capítulo 13 de perspectiva. Claro. No, y a todos los que están acá, el hermano Víctor tiene y su pastor tienen este programa, ustedes lo han visto, ¿no? Perspectiva Podcast PR, que no lo haya visto, búsquelo, suscríbase, siga la página, comparta su material, igual que el hermano Cristian Vadillo, que tiene su canal de YouTube, sus tertulias en las noches, temas variados.